¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Pues preguntarte, a ver, arrancar con esta pregunta que es de cajón. ¿Cuál es la dimensión real de este derrame de acuerdo a los análisis que han realizado ustedes? Y me refiero a dimensión real, tanto en volumen como en extensión. ¿Y qué evidencia técnica existe para poder afirmar si está o no bajo control más allá de los comunicados oficiales que ya hemos leído? De acuerdo a la información que tenemos, que son imágenes satelitales, es muy difícil decir qué volumen tiene Uh -huh. el derrame, ¿no? Porque necesitamos información que no nos han hecho llegar a ninguna de las organizaciones ni al público en general del volumen derramado, del grosor de la capacidad de la infraestructura que lo contenía, etcétera. Y lo que sí sabemos es que alrededor del 13, 14 de febrero hay una mancha de alrededor de 5.000 hectáreas, ¿no? De más de 5.000 hectáreas en el Golfo de México, muy cerca de la plataforma, del complejo de plataformas de Apcatún. Y esa mancha, el 17 del mismo mes, el 17 de febrero, ya ocupaba una extensión de 300 kilómetros cuadrados, ¿no? Es muchísimo más. Eso no quiere decir que sea más petróleo, sino que se dispersa y va ocupando una extensión mayor. Y lo que alcanzamos a ver es que entre el 13, que ya es muy claro, el 13 y 14, que hay una mancha alrededor de una embarcación cerca de Apcatún, y la imagen del 17, hay una trayectoria hacia Sánchez Magallanes, Veracruz, y las corrientes hicieron lo suyo para distribuirlo hacia el norte, ¿no? Ese es el recorrido normal en estas épocas de las corrientes. Juan Manuel, buenos días. Les saluda Rocío Ireta. Bueno, Doctor, pues ya lo dice el informe, esto se pudo evitar, esto ya se había visto desde febrero, un poco lo que observan sobre el comportamiento de quién sería esta embarcación y pues cómo está la tendencia hacia este tipo de accidentes sobre justamente petróleos mexicanos. desde las imágenes satelitales no se puede saber de quién es la embarcación, ¿no? Yo creo que esa es una información que tienen que dar a conocer las autoridades y es parte de los vacíos que encontramos en este suceso, ¿no? O sea, no sabemos quién es responsable, ¿no? Y entonces no hay a quien exigirle que se remedien los daños, que se reparen los daños a las comunidades y a los ecosistemas y garantizar, una vez que se detecte cuál fue la causa, pues que eso no vuelva a pasar, ¿no? Y podemos saber que se sabía de este derrame porque en las imágenes satelitales del 13 de febrero se ven por lo menos 5 embarcaciones haciendo maniobras de contingencia, como de atención del derrame, que fueron, por supuesto, insuficientes, ¿no? Es Sin duda. Sí, a ver, Chio, adelante. la zona corresponde, decían algunas, justo algunas partes de este informe, a la sonda de Campeche, un poco saber qué es lo que ocurre en esta zona y por qué podría haberse originado justo ahí. Pues sí, justo es en la zona de Campeche. Eh, no tenemos información para saber qué fue lo que provocó el derrame. Lo que tenemos muy claro es que entre el 13 y el 14 ya había una mancha muy grande de 5 kilómetros. O sea, calcúlenle 1,000 veces el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Que esos 5 kilómetros se hicieron 300 kilómetros cuadrados en el Golfo de México y que se fue transportando hacia allá. Creo que eso es bien importante, que se reconozcan las causas, el origen, o sea, por qué hay, y digo, ¿por qué en la zona de Campeche? Pues porque hay infraestructura petrolera, ¿no? Y eso es bien importante. En donde sea que haya infraestructura petrolera, va a haber este tipo de siniestros. Esto es parte de las actividades de lo que conllevan las actividades de la industria de los hidrocarburos. Y por eso es muy importante que existan no solamente los protocolos para atenderlas en tiempo y forma, ¿sí?, sino que también en el contexto de crisis climática, de crisis energética, a la que nos enfrentamos como país y como planeta, Claro. que vayamos haciendo un plan de salida de esta industria, ¿no? O sea, el petróleo barato ya se acabó. Nunca vamos a volver a producir lo que produjimos hace 15, 20 años, ¿no? Llegamos al pico en el país. Y el mundo también va hacia allá. Entonces tenemos que ir transitando hacia salir de esto, pero atendiendo a este tipo de siniestros que es parte de la industria y que se van a tener que hacer cargo cada vez más la industria privada, pero también Pemex,
que le están dando cada vez menos mantenimiento a la infraestructura. Claro, eso quería entrar justamente a ese tema, quería entrar, Juan Manuel, a este tema porque, bueno, pues esto demuestra fallas técnicas, fallas regulatorias, fallas de supervisión por parte de Pemex y que permitieron este derrame, hay que decirlo, y también pues el caso del estado actual de la misma infraestructura de Petróleos Mexicanos y en toda la zona del Golfo de México. Preocupa mucho esto que le dicen los pasivos ambientales, que es la contaminación que queda, ¿no? Lo que decía, a ver, hay pozos tapados, pero esos tapones de los pozos también se oxidan, ¿no? Los hules van perdiendo fuerza y va habiendo derrames, las tuberías también. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa infraestructura una vez que los pozos ya no sean productivos? ¿Qué va a pasar con todas las comunidades que dependen de la tierra y del agua para vivir, ¿no? Y que van a quedar contaminados. Eso se tiene que poner sobre la mesa sí o sí, y entre más pronto mejor, ¿no? Y sobre esta vigilancia, es decir, estas responsabilidades, pues bueno, la CEA es quien tendría que vigilar todos estos protocolos. Ahorita, ¿cómo está operando pues esta Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente? Pues la CEA, sí, es una institución que en papel es muy importante, ¿no? Pero que en realidad no tiene autonomía. Es decir, al final de cuentas, la CEA pues, es parte de la Semarnat y al titular de la CEA la pone el Poder Ejecutivo. Entonces, creo que es parte del diseño institucional que tenemos que ir también repensando. ¿Cómo hacemos para tener una instancia que sea capaz no solamente de supervisar, sino de sancionar con absoluta libertad las actividades de la industria petrolera en el país y de los hidrocarburos en general, ¿no? Sí, eso es bien importante. Exacto. Y lo que estamos viendo es que, pues sí, o sea, tenemos más de 3 semanas. Sí, más de 3 semanas sin saber de dónde viene, sin saber quién es responsable y con un montón de información contradictoria sobre las acciones que se están llevando a cabo para reparar el daño. O sea, sí, hay claro. lugares en donde se había recogido el crudo, pero se dejaron las bolsas ahí en la playa. Había lugares donde se recogió el crudo, pero volvió a recalar. Y había compañías que estaban contratando a personas del sur de Veracruz para hacer esas labores, pero sin equipo de protección. Exactamente. Pues vaya, la situación es preocupante. Por último, ya para cerrar esta charla, Juan Manuel, me gustaría nada más preguntarte qué daños concretos ustedes han podido pues documentar en los ecosistemas claves, sobre todo en esa región, en la zona de manglares, en la zona de la fauna marina, de los mismos arrecifes, para la economía local, para la pesca, para el turismo. ¿Qué han podido documentar ustedes? De entrada, hay un montón de comunidades de pescadores y pescadoras que se quedaron sin ingresos, sobre todo en el sur de Veracruz, pero también en Tabasco, ¿no? También en otras partes de Veracruz. Y eso tiene un impacto tremendo en la economía familiar. O sea, son familias que dependen completamente de la pesca o para vender el pescado o el ostión o para consumirlo, ¿no? Y bueno, además de los daños al ecosistema que tardan décadas en remediarse, ¿no? Y es muy importante que no sabemos si está afectado o no y en qué medida todo el corredor arrecifal que va casi desde Tuxpan hasta Paraíso, Tabasco, y que es como la fuente de vida de la que dependen alrededor de 16,000, entre 14 y 16,000 familias mexicanas. Muchísimas gracias, Juan Manuel Orozco. Conexiones, él es de Conexiones Climáticas, es a cargo de este proyecto. Muchísimas gracias por compartirnos este análisis y por supuesto vamos a estar dándole mucho seguimiento y también a todos los documentos que ustedes emitan como organización. Muchísimas gracias, buen día.